Un afectuoso saludo a los seguidores del Hijo Sánchez, a los amigos del derecho, a los amigos del derecho societario, a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Hoy nos ocuparemos de un tema que, si bien es cierto, ha tenido un desarrollo amplio, en algunos eventos no ha tenido la profundidad necesaria, lo que ha generado que se pierdan las bondades y beneficios de nuestra conocida sociedad por acciones simplificada. Esta sociedad por acciones simplificada ha sido considerada como la sociedad de moda. Pese a su corto desarrollo, en el lapso del 2008, 5 de diciembre, fecha de promulgación de la norma, no es una moda. Yo quiero inicialmente indicar que esto no es un esnovismo jurídico, sino un elemento de desarrollo económico que el legislador ha puesto en manos de los empresarios para que realicen su actividad económica en una manera más ágil, con una mayor ampliación de sus actividades económicas y compartiendo el riesgo. Nos ocuparemos inicialmente de mencionar algunas características básicas de las SAS, que si bien todos podríamos pensar conocerlas, es bueno que se profundice sobre ellas. La primera característica especial que podemos ver en las SAS es que su constitución se hace por documento privado, excepto cuando en el acto de constitución se aporten bienes que requieran la elaboración de la escritura pública. Este tema, no de menor importancia, permite que los empresarios constituyentes no incurran en gastos notariales, gastos que, si uno se pone a analizar, no brindan ningún valor al proceso constitutivo. La minuta, entonces, hecha en un documento privado, entendiendo privado como escrito o virtual, bondad que ofrecen las cámaras de comercio de Medellín y la Cámara de Comercio de Bogotá, o el documento escrito debidamente inscrito en la Cámara de Comercio, da vida a este ente societario. O sea que miremos que allí encontramos una gran bondad, un ahorro de unos gastos notariales. La sociedad por acciones simplificadas ofrece la posibilidad de ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas. ¿Qué implica esto? Que entonces allí retomemos la unipersonalidad de la empresa unipersonal reglamentada en la Ley 222 del año 95, o la pluralidad de las sociedades consagradas en el Código de Comercio. ¿Y esto qué generó? Un incentivo al inversionista extranjero, que puede venir tranquilamente a constituir su sociedad en Colombia sin necesidad de buscar un socio. No, ya él solito viene, realiza la constitución y dinamiza su actividad económica. Otro asunto importante tiene que ver con la limitación de la responsabilidad de los asociados hasta el monto de sus respectivos aportes. Esta situación no es nueva. Las sociedades conocidas como sociedades de capitales, entiéndase la comandita por acciones y la anónima, ya lo traen. El socio solamente responderá hasta lo aportado. La SAS trae como un beneficio adicional que esta limitación de la responsabilidad se da inclusive en obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza. Lo que genera acá el legislador ante el empresario es la posibilidad de compartir el riesgo. ¿Con quiénes? Con empleados, con proveedores, con acreedores. Este es un tema que requerirá un análisis más profundo para que miremos que
no es el caballito de batalla de la sociedad por acciones simplificada. Es solo un beneficio más que ya se venía desarrollando en modelos societarios anteriores. Otro beneficio que incorpora este modelo societario tiene que ver en la posibilidad de pactar dentro de los estatutos un término de duración de la sociedad indefinido, sin perjuicio de que los accionistas en un momento determinado puedan adelantar la disolución anticipada. Esta situación es absolutamente benéfica en la medida en que el vencimiento del término genera que la sociedad empiece su proceso de extinción de la personalidad jurídica. De tal suerte que una sociedad, cuando llegue la fecha determinada en el acto constitutivo o en posteriores reformas, y allí sea su vencimiento, de ahí en adelante quedará inmersa en la causal de disolución. Acá no hay ese problema. Acá simplemente la sociedad dice que durará de manera indefinida y así está aceptado por nuestro legislador mercantil. Otro asunto tiene que ver con el objeto social. La capacidad de la sociedad se circunscribe a las actividades previstas dentro del objeto social. La SAS permite tener un objeto social indeterminado, de tal suerte que yo podría dedicarme a todo tipo de actividades, inclusive desafines entre ellas mismas. Quiero ser enfático en el asunto de que realizar un acto por fuera del objeto social vulnera la capacidad del ente societario. Y el acto que allí se genere sería nulo de nulidad absoluta. Como puede apreciarse en las SAS, no se daría esta situación. En algunos modelos societarios, el gobierno corporativo es rígido y genera, en el sentir de algunos doctrinantes, a los cuales yo me adhiero, unos cargos burocráticos absolutamente inaportantes. Es así como en la sociedad anónima se requiere para su constitución mínimo 5 accionistas, pero para su estructura orgánica se requiere mínimo de 10 funcionarios. Digámoslo, representante legal principal y representante legal suplente. Junta directiva con no menos de 3 principales y 3 suplentes. O sea que allí ya tendríamos 6 más 2 del representante legal, son 8. Y la sociedad anónima requiere para su funcionamiento revisor fiscal, principal y suplente. En consecuencia, yo tendría allí 10 funcionarios que muy seguramente no van a participar activamente del ente societario. ¿Qué quiere decir esto? Que en la sociedad anónima de familia nombra la junta directiva simplemente por directriz de la norma, de nuestro código de comercio. Juntas directivas que nunca se reúnen, solo están allí en el papel. En la SAS se evita ese tipo de situación, porque la estructura orgánica del gobierno corporativo solo lo determinan los accionistas y pueden decir que el único órgano de dirección y de administración es el representante legal. Y con eso tenemos. Miren que ahí te encontramos otra bondad adicional en la SAS. En la SAS no se requiere revisor fiscal, a no ser que cumpla con los topes que trae el legislador en la Ley 43 del año 1990, en su artículo 13º, parágrafo 2. Es decir, que la sociedad tenga activos superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Allí entonces sí hay obligatoriedad de revisor fiscal. Hombre, el tema de la sociedad por acciones simplificada respecto al capital
sigue los parámetros de la sociedad en comandita por acciones y de la anónima. Es decir, debe tener un capital autorizado, debe tener un capital suscrito y debe tener un capital pagado. El legislador del Código de Comercio ya estableció cuáles son los porcentajes que deben respetarse e indica que debe de suscribirse no menos del 50% del capital autorizado y pagarse no menos de una tercera parte del capital suscrito. En números, si yo tengo una sociedad que tiene un capital de 120 millones de pesos, debo de suscribir 60 y debo de pagar mínimo 20. Y la diferencia entre el capital suscrito y el capital pagado debe honrarse en un año. Estoy hablando del anónimo. En la SAS yo puedo jugar con esos puntos de capitales, de tal suerte que yo puedo yo puedo autorizar 1.000 millones de pesos, suscribir 10 y pagar 2. Como vemos en el ejemplo que traigo, no hay proporción del 50% entre el capital autorizado y el suscrito, ni la tercera parte entre el suscrito y el pagado, no, sino que es el accionista libremente o los accionistas quienes determinan cuál va a ser el monto del capital. Hay un asunto novedoso en el tema de las SAS y es la posibilidad de desestimar la personalidad jurídica del ente societario en 2 eventos. 1, fraude a la ley y 2, perjuicio a los acreedores. Ante la laxitud que ofrece la SAS para su constitución, el legislador es estricto y dice, si usted tiene la intención de defraudarme, yo lo sanciono dejando sin personalidad jurídica el ente societario y en consecuencia estas obligaciones que podrían ser gravosas para terceros caerán en cabeza de todos y cada uno de los asociados. Miren que no es tan libre. La SAS no es tan maleable como trata de venderse. No, tiene unas exigencias fuertes. Sería importante que analizáramos algunas de estas características de manera detallada. Podríamos pensar en el asunto de las acciones. En la SAS se permite crear cualquier clase y serie de acciones, de tal suerte que quien determina la acción a crear es el empresario o los accionistas de la SAS. Si vamos recapitulando, pues nuestro Código de Comercio trae 3 clases de acciones: ordinarias, privilegiadas y de goce o industrio. La Ley 222 del año 95 trae una 4ª clase de acción, que es la acción con dividendo preferencial sin derecho a voto. O sea que en una sociedad anónima o en una comandita por acciones solamente puedo tener esas 4 clases de acciones. En la SAS, quien crea la acción es el empresario y podría crear acciones dependiendo de la necesidad económica del momento determinado. Finalmente, hay un asunto importante en el tema de los administradores de derecho ya plenamente reconocidos en la Ley 222 del 95 en su artículo 22, y ellos son: 1, el representante legal; 2, el liquidador; 3, el factor; 4, los miembros de juntas o consejos directivos; y 5, quienes designen los estatutos. La SAS trae como una novedad muy interesante, y ampliando el tema de la responsabilidad, la figura del administrador de hecho. Un asunto que requiere un espacio especial para discutir sobre ello. Apreciados amigos, los invito a explotar y analizar detalladamente todas las bondades de esta Ley 1258 del año 2008, que reglamenta la sociedad por acciones simplificada. Un fuerte abrazo.